Listo. Sí, perfecto. Estoy grabando ahora. Listo. Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca del turismo rural en México y quiero invitarlos a reflexionar juntos en torno a algunos aspectos de la actualidad del sector turístico en el medio rural y de los desafíos que estamos enfrentando, particularmente centrados en la coyuntura de la pandemia SARS-CoV-2 o COVID-19, como comúnmente se conoce. Bueno, voy a empezar platicándoles un poco acerca del turismo en México, ¿no? Y un poco para dimensionar cuál es la importancia de esta actividad como un sector económico y también como un sector que proyecta la cultura mexicana entre sus regiones y hacia el mundo. El 2019 fue un año récord para el turismo en México, un año muy importante. Tuvimos 24.562.6 millones de dólares de ingresos por gasto turístico. Y esto significó un crecimiento del 9% respecto a lo conseguido durante el 2018. Recibimos 45 millones 223.665 turistas. ¿Qué quiere decir esto? Un incremento del 8.9% arriba y un porcentaje de ocupación del 6.3%. Esto para la economía mexicana significa el 8.7% del Producto Interno Bruto y el 6% de los empleos totales que hay en el país. Sin duda, el turismo para nosotros es un sector fundamental de gran relevancia económica y también decía cultural. Pero también tenemos otro rostro del turismo en México. El turismo del que les hablo, del que les hablé en la lámina anterior, se refiere a ese turismo de sol y playa, un turismo que tiene que ver mucho con viajes charter, vuelos charter que vienen de Europa, de Norteamérica principalmente, y que se enfoca también en hoteles bajo el modelo All Inclusive. Ciertamente no es un modelo de turismo que sea tampoco muy favorable, a pesar de la importancia y la centralidad que tiene por la calidad de empleos que generan, ¿no? Y frente a este turismo masificado, también tenemos otra cara u otro rostro del el turismo, que en este caso sería el turismo rural. 1.800 billones de personas hacen turismo rural en el mundo, alrededor del mundo. Y es una actividad que tiene un crecimiento anual aproximado del 6%. Es un turismo que no en su generalidad, pero sí como tendencia, tiene una fuerte dimensión ética, tiene una impronta económica que busca la distribución de los recursos hacia las periferias rurales y generar también ingresos complementarios a las actividades tradicionales del medio rural y también tiene una perspectiva cultural diferente. El turismo rural presenta un gran potencial de alivio a la pobreza y también tiene un potencial para generar empleo y para incluir a sectores de la sociedad que se han mantenido marginados del trabajo y de los ingresos. Y bueno, el turismo rural en México podemos percibir sus comienzos, ¿no? Su despunte en la década de los años 90 como parte de una política neoliberal de reestructuración productiva del campo. Este turismo esta política ha dedicado más o menos un 54% de su inversión para infraestructura y equipamiento, un 25% para imagen urbana y señalización, un 12% para sistemas de información
y un 9% para un programa pues que ha tenido éxito y resonancia, que se conoce como el programa de los pueblos mágicos. Este programa lo que busca es invertir en escenarios o en pueblos, en comunidades que tienen algún patrón cultural y arquitectónico vernáculo claramente diferenciado. Es decir, que tienen alguna propuesta de valor desde la perspectiva cultural, fundamentalmente, como un recurso turístico. Sin embargo, haciendo un balance general, podríamos decir que el turismo rural en México ha presentado resultados incipientes. Es decir, que contra las políticas y los esfuerzos de inversión, en realidad no se ha desarrollado un sector turístico rural sólido, ¿no? O una oferta turística consolidada. Y lo que vemos es una oferta de alojamiento y actividades complementarias muy incipiente, que genera ingresos marginales para limitados grupos de las comunidades rurales. ¿Cuál ha sido la evolución del turismo rural en México? Bueno, el turismo rural ha ido teniendo algunas transformaciones interesantes, sobre todo en los últimos años, que va de partir de esta idea del alojamiento en el espacio rural a la generación de actividades complementarias a los nichos especializados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el turismo rural en México, los ejemplos de ese turismo que sí está funcionando, tienen que ver con la atención a necesidades específicas, a nichos de mercado, ¿no? A necesidades especiales. Y esto nos lleva, bueno, a tener algunas ofertas que generan valor y retienen valor en el territorio. ¿Cuáles son los ejes a partir de los que ha ido evolucionando este turismo? Bueno, en primer lugar podemos mencionar al eje étnico. Es decir, que se recuperan las identidades de los pueblos originarios a partir de los antiguos estereotipos que se tienen, ¿no? de estas comunidades, pero también de las modernas identidades. Es decir, esta capacidad de los pueblos indígenas de proyectarse al mundo y de relacionarse también con el ámbito rural. Después tenemos el eje ambiental, donde se empiezan a percibir también nuevas articulaciones entre sociedad y naturaleza y entre naturaleza y cultura. Es decir, que hay una fuerte vinculación entre los seres humanos y los recursos naturales como elementos que son importantes en las actividades de ocio recreativo y de ocio turístico, pero también hay una fuerte aproximación cultural hacia la naturaleza. Es decir, que las interpretaciones antrópicas que se han ido desarrollando acerca de la naturaleza son ejes importantes para construir las narrativas turísticas. Y tenemos también el eje de las nuevas movilidades, ¿no? Es decir, que la gente está desplazándose a escenarios que no tienen o no representan los elementos convencionales de una experiencia turística, ¿no? Donde vamos a encontrar servicios perfectamente estructurados y vamos a llegar con una actitud más pasiva, sino que las personas ahora se están moviendo a escenarios donde tienen una participación más activa y coproducen la experiencia turística, ¿no? Y el medio rural es uno de estos ámbitos. Y tenemos también el eje de la nueva gobernanza rural, donde existen pues, procesos de territorialización. Es decir, que el turismo se va a representar o se va a manifestar como una nueva manera de territorializar, de apropiarse del territorio y de hacer territorio. Y así lo vemos en muchas comunidades que a través del turismo
han cimentado sus identidades y las han logrado proyectar hacia el exterior. Y bueno, tenemos nuevos extremos en esta lógica, ¿no?, de especialización del turismo, que es, por un lado, está el individuo, la experiencia individual, subjetiva, interior, y por otra, el campo o la ruralidad, ¿no? Y estos extremos van a generar estas tensiones que permiten el desarrollo de nuevas experiencias turísticas más especializadas. Y bueno, una manera en que nosotros hemos tratado de comprender el fenómeno turístico en el espacio rural es a partir del enfoque de capital rural, ¿sí? Es decir, que nosotros no asumimos que el turismo rural es factible a partir, por ejemplo, de la presencia de un recurso natural, de un solo recurso, o de algún recurso cultural notable, como erróneamente se piensa, sino que es la interacción sistémica y compleja de diferentes elementos, que pueden ser elementos de orden natural, elementos de orden cultural, elementos físicos, elementos sociales, humanos, financieros y políticos, desde luego, ¿no? Y por eso creo que muchas de las iniciativas de turismo rural no funcionan de manera apropiada en el mundo y en México particularmente, porque muchas veces pensamos que porque exista un atractivo natural, el lugar tiene un potencial turístico per se y soslayamos o dejamos de ver todas esas interacciones que son necesarias para desarrollar un territorio turísticamente. Y también otra de las perspectivas importantes con la que nosotros hemos trabajado es la perspectiva biocultural del turismo rural. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces generamos una separación un tanto artificial entre naturaleza y cultura. Y lo que vemos en el turismo rural es que muchas veces estas dos dimensiones, naturaleza y cultura, actúan de una manera sinérgica para hacer posibles los mundos turísticos en el espacio rural. Entonces, es muy importante que en primer lugar esta perspectiva de turística reconozca la interfaz cultural, biocultural. ¿Qué quiere decir esto? Entender que somos una parte de la naturaleza y que estamos íntimamente vinculados con la naturaleza. En ese sentido, se plantea un turismo en el que se respete a los cohabitantes de este planeta. Y con los cohabitantes me quiero referir no solamente a otras personas, sino a aquellas formas de vida no humana que muchas veces el turismo las percibe o las proyecta desde una visión utilitaria, ¿no? Y no como cohabitantes que deben ser respetados. También deben respetarse las costumbres y la dimensión sagrada del territorio, que muchas veces al turista, por obvias razones, no le es algo propio. Y bueno, ¿qué tipo de experiencias son a las que apunta este turismo biocultural? A las experiencias de un México o de una ruralidad auténtica. Pensando que el campo mexicano no es un destino turístico, ¿no? El campo mexicano es un lugar que se puede visitar, en el que se puede aprovechar el tiempo libre, se puede viajar a él, pero no es un destino turístico como lo sería una playa, por ejemplo, ¿no? Con hoteles. Entonces hay que comprender esa diferencia fundamental. Y es un turismo que debe proteger y regenerar también, ayudar a regenerar, a restaurar las raíces culturales de donde se desarrolla. Algunos ejemplos, nada más quiero mostrarles unas imágenes, unas fotos de estos turismos bioculturales basados en el capital rural
que existen en México. Por ejemplo, tenemos el turismo de la ruta de la sal prehispánica en Zapotitlán, Salinas, Puebla. Es un lugar que se puede visitar donde se produce una sal de tierra, una sal mediterránea, eh, hace más de 2000 años, ¿no? Y es un sistema de producción ancestral de una sal con características muy peculiares que se encuentra en un ecosistema maravilloso, en un desierto. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos el turismo matlatzinca. En este caso, vemos a una mujer perteneciente a la etnia matlatzinca que nos está presentando un taller de techiti. ¿Qué es el techiti? Unos bordados de lana con los que las mujeres matlatzincas hacen sus ropas, ¿no? Y esta también es una experiencia en una zona del altiplano central mexicano de la alta montaña, un pueblo muy bonito, San Francisco Oxtotilpan. Tenemos la ruta del nopal. El nopal es esa cactácea que la opuntia, ¿no? En términos científicos, que están viendo en la lámina. Y esta ruta del nopal se encuentra dentro del suelo rural de la Ciudad de México. La Ciudad de México es la cuarta metrópolis más grande del planeta, que alberga a más de 20 millones de habitantes. Y tenemos un suelo rural donde viven los barrios originarios de la Ciudad de México, es decir, donde están los primeros asentamientos que hubo en la ciudad y sus raíces culturales. Y esta ruta del nopal, pues también tiene como eje un lugar donde encontramos unos sembradíos extensivos de nopal maravillosos, ¿no? Que generan un paisaje único de ser conocido. Después tenemos el ejemplo del enoturismo en el centro de México, el turismo de vinos. Ahí estamos viendo una imagen de una cava subterránea en Querétaro, en una bodega de Querétaro, que es también pegado o cerca, ¿no? Cercano a la Ciudad de México. Y pues también es otro ejemplo muy interesante de cómo el ser humano genera un producto alimentario, el vino, ¿no? Que muchos lo entienden como una creación artística también, a partir de esta observación, contemplación y comprensión de la naturaleza, de la tierra y de la vid. Entonces, bueno, me parece que es otro ejemplo interesante de lo que se viene desarrollando. En la foto de abajo podemos ver un hotelito, un hotel con unas camas típicas de la cooperativa Tosepancali en Puebla, que también es de mujeres indígenas. Y bueno, este ha sido un paradigma muy interesante de un pueblo de turismo rural gerenciado, gestionado por mujeres indígenas y que es un modelo exitoso con un producto turístico de muy buena calidad también, ¿no? Entonces, aquí también, bueno, tenemos un paisaje muy interesante, ¿no? En la Sierra Norte de Puebla, y pues hay muchas actividades que tienen que ver con la vida en el campo, la labranza del campo, la medicina tradicional, etc. Y el último ejemplo, ese puente colgante que se ve ahí, son los pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca, donde también moran o habitan algunas comunidades indígenas en algunos bosques mesófilos, ¿no? Prehistóricos. Y eso es también pues un ejemplo de gestión extraordinaria. Ellos han ganado muchos premios a nivel internacional por la gestión que han hecho del territorio, la gestión turística, ¿no? ¿Qué vemos en todos estos ejemplos? Que la interfaz biocultural, es decir, esta armonía y este entrelazamiento entre naturaleza y cultura son elementos fundamentales para el desarrollo de la actividad turística. Y por otro lado, que cuando uno busca las historias de todos estos
destinos o comunidades más bien turísticas, lo que salta a la vista es que tienen una interacción muy importante de sus diferentes formas de capital rural, económico, natural, físico, social, político, ¿no? Y todo este conjunto de elementos que actúan en sinergia es el que permite el éxito o el buen funcionamiento de la actividad turística en el territorio. Esa es un poco la situación del turismo rural en México, ¿no? Ahora, quiero que platiquemos un poco o que vayamos a la reflexión de lo que está pasando hoy en día, ¿no? De repente, todo este turismo que venía funcionando bien, un turismo rural que viene con algunos ejemplos y proyectos que están funcionando y que son importantes porque también se convierten en formas de resistencia a la actividad turística convencional, pero que también generan otras propuestas o alternativas de disfrutar el tiempo libre y de repente se ven detenidas. ¿Qué pasa? ¿No? Hay una erupción de aquello que a mí no me encanta el término, ¿no? Pero que se había venido eh, considerando como la normalidad, si es que podemos pensar que esa forma de vivir era normal, ¿no? Que había antes de esta crisis. En el 2020, el virus SARS-CoV-2 alcanzó una proporción de amenaza sanitaria global. Es decir, que lo inédito de esta crisis o de este problema sanitario es, creo, el alcance global que tiene la amenaza sanitaria, ¿no? Eso vuelve un problema muy importante. El 28 de febrero de 2020 se detectan los 3 primeros casos en México. Y para ese mismo tiempo, Italia ya había colapsado su sistema sanitario y enfrentaba una crisis económica importante. Y a principios de mayo, Estados Unidos de Norteamérica se convierte en el epicentro mundial de la pandemia. Entonces, esto lo que nos genera es una nueva conciencia respecto a los fenómenos biológicos. Nos hacemos conscientes de que este tipo de cosas pueden ocurrir en cualquier momento, pueden alcanzar unas proporciones no imaginadas, ¿no? Y eso se vuelve importante, esa toma de conciencia por parte del ser humano. Y bueno, de un día para otro despertamos en una nueva realidad, en una realidad distópica, ¿no? Y distópica creo porque el ser humano tiene un fuerte rezago emocional e intelectual para imaginar la realidad de otra forma, ¿no? Esta crisis nos ha mostrado eso. Y creo que esa distopia también tiene que ver con lo doloroso que muchas veces resulta desacostumbrarse a las comodidades o inmediateces que solía tener la vida cotidiana como la conocíamos anteriormente, ¿no? Pero también porque pues tenemos que renunciar a una serie de cuestiones como el contacto físico y eso pues psicológicamente es muy fuerte, ¿no? Hay un proceso importante de distanciamiento físico entre las personas, hay un miedo, ¿no? Esto genera efectos psicológicos adversos, que son pues altos niveles de ansiedad en la escala social y de temor. También vamos a ver que de un día para otro se catapulta, ya existía, pero se generaliza prácticamente un nuevo ecosistema comercial fuertemente dominado por el comercio digital. Y desde luego, vamos a ver, lo estamos viendo en el caso de México al día de hoy, que llevamos ya más de 150 días detenidos, que hay un inminente desaceleramiento económico, que en su momento tendrá algunos efectos que se harán sentir.
Entonces, lo que hay que preguntarnos, ¿qué tipo de crisis es la que estamos viviendo? ¿No? Yo me pregunto, ¿es esto una crisis civilizatoria? Yo creo que sí, sí es una crisis civilizatoria, porque lo que había venido anunciándose desde finales y un poco antes, ¿no? Pero desde el siglo XX y principios del XXI, que como una crisis inminente de carácter biológico, ecológico, ambiental, social, económico, se había estado negando, ¿no? El ser humano se había rehusado a aceptar que esto podía ocurrir y seguíamos viviendo de la misma manera, ¿no? De la misma manera indolente, con un dispendio de recursos importantísimo, ¿no? Y bueno, de repente llega el COVID-19 y genera cambios muy importantes. Pero lo que también valdría la pena ver, y por eso para mí es una crisis civilizatoria, es que había un rezago, un atraso emocional, un atraso organizativo, tecnológico y económico para enfrentar un cambio tan fuerte como el que estamos viviendo. Y justo si lo piensan, si lo ven, actividades como el turismo no han logrado hoy en día generar propuestas rápidas o procesos de adaptación, ¿no? Y así están todos los sectores económicos, incluso los que también hacemos actividades científicas y de docencia, pues vemos que es difícil, ¿no? Transitar de un día para otro y sin aviso a nuevas formas. Sin embargo, también vemos cómo somos capaces de construir y de mantener lo que es importante y lo que es fundamental para la vida humana, como la educación, la alimentación y, ¿por qué no?, el turismo, ¿no? El viajar también es algo muy importante hoy día para el ser humano contemporáneo. Es una actividad necesaria. Entonces, frente a ese rezago, lo que destaca es la necesidad de imaginar nuevas formas de vivir, nuevos esquemas de vida. Y con ello, crear nuevas dinámicas sociales y nuevos esquemas de organización también, ¿no? Tal parece que hay algunas cosas que debemos reflexionar y reconstruir. Entonces, hay dos maneras de leer esta coyuntura, que es como crisis o como un momento histórico de transformación. Para mí, lo que vivimos es un punto de inflexión para pensar en prácticas más racionales, ¿no? En cosas que tengan una lógica interior más fina y también cosas más razonables con el otro, más razonables, más empáticas con las personas, más empáticas con la naturaleza, con la cultura. Entonces creo que la sociedad del siglo XXI tiene la tarea y tiene también la capacidad de actuar rápido y de erigirse como una civilización. Es decir, después de esta crisis, de tener esa capacidad de resiliencia y de reconstrucción. Y tener mucho cuidado de no al pasar esta crisis, no al encontrar la vacuna, volver a hacer más de lo mismo. Creo que para todos nosotros que somos personas apasionadas del campo, del medio rural, tendríamos o seríamos capaces de compartir esta sensibilidad y esta necesidad de un cambio importante, de un cambio inminente, ¿no? Y sobre todo un cambio donde no volvamos a ese punto de partida, ¿no? En el que nos quedamos cuando empezó esta crisis. ¿Qué pasa en la relación entre turismo y COVID-19? Bueno, lo primero es preguntarse si lo que existía o los modelos turísticos que existían eran normales o tenían algo de normal. Creo que hay temas que muchas veces por ser políticamente correctos los dejamos fuera del debate o fuera del planteamiento. Pero a ver, hay que preguntarse, ¿es normal un turismo donde hay sueldos de $10 por día para los empleados? ¿Quién vive con $10 al día? O menos, tal vez, ¿no? Es normal un turismo donde
eh, circulan violencia, dinero que no está limpio, ¿no? O donde hay cuestiones, un turismo sexual depredador, ¿no? ¿Eso es normal? Claro que no es normal, ¿no? Entonces creo que lo primero que habría que preguntarnos es si eso era una normalidad turística o si lo que teníamos era una forma de turismo alienante en el que claramente había una pérdida de sentimientos, de la capacidad de pensar y una falta total de empatía con el otro. Y bueno, claro que un modelo de turismo de esta naturaleza ha sido el gran afectado. ¿Por qué? Pues porque era una actividad masiva y que generaba hipermovilidad, ¿no? De hecho, la propia actividad turística fue uno de los grandes vectores de dispersión del virus, ¿no? O sea, no solamente fue un afectado, fue gracias al turismo que el virus se pudo también movilizar y dispersar alrededor del mundo. Y es por ese mismo modelo, ¿no? Entonces, lo que sí creo que estamos viendo es una crisis turística que tiene que ver el día de hoy con restricciones sanitarias y económicas, ¿no? Mucha gente pues ha perdido sus empleos o está cobrando la mitad del sueldo y seguramente destinarán menos recursos para el turismo y lo destinarán a actividades o a necesidades más esenciales. El tema del día de hoy, y lo hemos escuchado en un webinar tras otro, en una conferencia tras otra, es la reactivación turística. Es comprensible, desde luego que es comprensible esta necesidad de reactivar las actividades económicas. Es algo que se entiende muy bien, ¿no? Tenemos necesidades, tenemos que sobrevivir. Sin embargo, lo que parece preocupante es la urgencia de reactivarlo sin políticas públicas paralelas que reactiven, que pongan en marcha protocolos de seguridad, es decir, reactivar por reactivar la economía, ¿no? Sin pensar estos aspectos que hemos venido platicando sobre la necesidad de repensar, de revisitar las coordenadas del turismo. Y bueno, dentro de este discurso de la reactivación, el turismo rural, el turismo de proximidad y los turismos de interior han sido o están siendo contemplados como los puntos o los lugares desde los que la actividad turística se va a empezar a recuperar. Entonces, se piensa que va a haber una oportunidad enorme para el turismo rural frente al COVID-19 y hay muchas expectativas de que esta actividad crezca o se desarrolle más, ¿no? Eh, yo realmente ahí creo que sí, sin duda, la gente va a viajar a lugares más cercanos, a lugares donde se perciba un menor riesgo de contagio, que pueden ser lugares menos masificados. El campo puede ser un buen lugar. Sin embargo, también creo que no es correcto sobredimensionar esta eventual oportunidad de crecimiento del turismo, ¿no? Y tampoco es deseable porque en realidad el virus tiene un comportamiento al día de hoy incierto y desconocido. De hecho, bueno, están los ensayos clínicos de las vacunas concluyendo, pero aún siguen surgiendo nuevos datos del comportamiento del virus y se prevé que aunque esté la vacuna disponible, la enfermedad podría mutar y podría estar entre nosotros mucho tiempo, ¿no? Como hay otro tipo de virus que han permanecido entre la humanidad. Y frente a esta incertidumbre, frente a este comportamiento incierto del riesgo, hay que considerar que el ámbito rural, que el campo, es más vulnerable. ¿Por qué? Porque estos espacios, sobre todo en Latinoamérica,
tienen un rezago en términos de cobertura de servicios de salud, de educación, tienen también un menor ingreso económico y vemos que estos actores son los que están más vulnerables frente al virus, porque el virus también ha desnudado que vivimos en una sociedad profundamente desigual. Entonces, creo que una parte importante de nosotros como especialistas o como estudiosos o como gestores del turismo rural, que tenemos que pensar es nuestra responsabilidad frente a las sociedades rurales. Y también entender que en esta responsabilidad está el hecho de que el turismo rural, bien planteado, bien planificado, nunca se ha visto como una actividad que sustituya las actividades convencionales y tradicionales del campo, sino que las complemente. Entonces creo que también tendríamos que ser capaces de diseñar y de perfilar otras alternativas en lo que la situación mejora y las condiciones de seguridad sean óptimas. Es fundamental entonces alinear las prácticas del turismo con los postulados de la ciencia autorizada. Es momento de escuchar ahora sí a los expertos, ¿no? en epidemiología, en virología, y con ello generar conductas sociales empáticas y responsables, ¿no? Eh, por tanto, lo que habría que pensar en este momento es en construir estrategias flexibles y diversificadas que ayuden a los actores del espacio rural a enfrentar la crisis y la incertidumbre de mejor manera, ¿no? Y tenemos ejemplos de muchas comunidades que, por ejemplo, se están reconvirtiendo nuevamente a sus actividades productivas agropecuarias y están aprovechando la crisis para vender alimentos, ¿no? Frescos, de calidad, a las ciudades o pequeñas comunidades próximas. Hay muchas cosas, ejemplos de esta naturaleza, ¿no? que habrá que reflexionar. ¿Y qué es lo que estamos viviendo actualmente? ¿Qué significa este momento? Bueno, en primer lugar, creo que es un momento de aprendizaje, ¿no? Todos los que de alguna manera nos tomó la crisis del COVID-19, pues desarrollando algún tipo de actividad productiva o profesional o laboral, pues hemos tenido que aprender cosas nuevas y hemos tenido también que adaptarnos a este cambio, ¿no? Pero ese aprendizaje también requiere que tengamos una actitud contemplativa más intensa. Es decir, esa capacidad de sentarnos un momento, detenernos a contemplar y con ello a tratar de entender cuál es nuestro nuevo papel en la realidad, ¿no? Y sin duda, pues el reto más grande que tiene cualquier negocio, cualquier emprendimiento, incluso cualquier profesionista, pues es la sobrevivencia frente a esta crisis, ¿no? Hay que sobrevivir. Entonces, ¿cuál sería nuestra perspectiva de la reactivación si estamos más ante un momento de aprendizaje y de sobrevivencia? Bueno, que cuando las autoridades internacionales, nacionales, ¿no? y locales incluso lo determinen, se haga una reactivación, pero una reactivación gradual y escalonada, ¿no? Y que esta reactivación también se fundamente en cambios profundos de cómo veníamos realizando las actividades turísticas. Porque de lo contrario, lo que vemos es que si masivamente las personas se empiezan a desplazar hacia el campo, tendremos riesgos muy grandes de estar dispersando el virus y generando un daño mayor que la pequeña contribución que generaría la distribución del ingreso. Y también creo que sería muy importante tener claridad de las maneras diferentes, de las distintas formas creativas en que las comunidades rurales están sobreviviendo a la cuarentena y a las políticas de distanciamiento social. ¿Cómo le están haciendo? ¿Qué dificultades tienen? Porque ahí, en ese análisis, se encuentran muchas claves para definir
cuál sería la estrategia para verdaderamente apoyar a las comunidades rurales en sus procesos de reactivación económica, productiva y turística, desde luego, ¿no? Y bueno, sin duda, creo que es un momento en el que hay que cuestionar la estructura de pensamiento y de sentimientos del modelo neoliberal. Es un momento muy, muy importante, ¿no? Hay que cuestionar las coordenadas del individualismo, del crecimiento constante, de la mejora continua, de la evaluación. ¿Esto es válido? ¿No es válido? Este modelo puede seguir en momentos críticos como este y de no ser así, pues pensar en alternativas, ¿no? De momento, nadie, absolutamente nadie, tiene respuestas. Y eso creo que es algo importante de decirse, ¿no? Eh, es un fenómeno nuevo, pero además de nuevo que presenta muchas variables y cuya evolución es impredecible. Es decir, hay algunas tendencias, ¿no? Hay análisis estadísticos del comportamiento, claro que sí, pero no hay respuestas contundentes, ¿no? No sabemos en qué momento podemos regresar a las actividades sociales de proximidad, por ejemplo. No sabemos muy bien cuál va a ser el impacto económico, cuánto dure este impacto. Entonces, creo que es mejor aprender y adaptarse en este momento que intentar sacar una bola para adivinar el futuro. Y bueno, lo que sí podemos dibujar es una ruta crítica, es decir, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estaremos en el corto plazo? ¿Y dónde estaremos en el mediano plazo? ¿No? Hoy mismo lo que tenemos de frente, ahora, aquí y ahora, es un escenario disruptivo. Es un escenario de un cambio abrupto que reta nuestra creatividad, que reta nuestra capacidad de resiliencia, que reta nuestra templanza también, ¿no? Y en este escenario disruptivo, lo que hay que hacer es adaptarse rápidamente, ¿no? Aprender a conectarnos de otra forma. Si no funciona lo que veníamos trabajando, la forma en la que veníamos trabajando, los servicios, productos que ofrecíamos a la sociedad, en la forma en que los ofrecíamos, pues habrá que hacer cambios, ¿no? Y la clave para esa adaptación es que lo que ofrezcamos a la sociedad el día de hoy sea útil, sea algo que sirva, que sea algo que ayude en alguna cuestión específica y que también acompañe en este proceso crítico. No somos los únicos que estamos viviendo algo difícil, ¿no? Siempre el otro también lo está viviendo difícil. ¿Cuál es el concepto clave en el ahora? Adaptación. En el corto plazo, que yo considero que es un periodo que puede ocurrir de que inició la pandemia a unos 12 meses, hay que poner los emprendimientos rurales al día, ¿no? Deben estar puestos al día con todas aquellas cosas en las que había que aprender. Y ese tiempo de 12 meses hay que preparar el regreso a las actividades. Hay que conocer los protocolos de seguridad ante el COVID-19 para la reactivación. Hay que ver cómo va a venir las necesidades del turista rural, del visitante, del viajero. Hay que ver qué cosas podemos estar mejorando, ¿no? Podemos ofrecer. Y para eso, en este corto plazo, lo más recomendable que tendríamos que estar haciendo, en lugar de solamente preocuparnos por abrir mañana y vender, es capacitarse, ¿no? Y buscar la capacitación o exigirla en su momento, ¿no? Hay muchas entidades públicas o privadas que están ofreciendo capacitación gratuita en este momento, ¿sí? Hay muchas, muchas entidades. Incluso nosotros, la Asociación Mexicana de Turismo Rural, estamos ofreciendo una capacitación para
un protocolo de seguridad y reactivación post-COVID, ¿no? De manera gratuita para los emprendedores rurales. Entonces pueden contactarnos también. Pero creo que es un momento de aprender porque tenemos que regresar ofreciendo también certezas a los visitantes. Entonces, en el corto plazo, el concepto clave es el aprendizaje. En el mediano plazo, desarrollar una planeación estratégica, es decir, no podemos planear bajo los esquemas convencionales que veníamos haciéndolo, ¿no? Sino con una estrategia. Pero esa estrategia debe ser flexible porque van a ser momentos de cambios muy abruptos. En esto mediano plazo me refiero de esos 12 meses hasta 5 años, ¿no? 3 años. Y hay que digitalizarse. Es decir que, pues creo que ahora las características de la relación de vinculación con los mercados turísticos van a ser a partir de la digitalización. ¿Y cuál va a ser la tarea clave o la tarea fundamental? Sobrevivencia, la sobrevivencia de los emprendimientos rurales de turismo. Entonces, ¿con qué se va a encontrar el turismo rural en este escenario de cambio, en este escenario disruptivo y luego post-COVID, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que tendríamos que pensar que posiblemente el autoaislamiento o sus matices pueden ser una elección muy importante para mucha gente por el miedo y la inseguridad que van a sentir, ¿no? Y además por la falta de recursos económicos. Entonces, frente a ese autoaislamiento, la propuesta creo que o la gente va a optar por viajes más autónomos, es decir, viajes en vehículo propio, a distancias cortas, donde se controlen mucho mejor las condiciones de distancia y de distribución en el alojamiento y en la alimentación. Y creo que, bueno, ahí el turismo rural podría responder de manera interesante, ¿no? A esa necesidad social de recreación y de ocio turístico. Después, la relación directa entre anfitriones y visitantes. Esto va a crecer, se va a fortalecer. La confianza a partir de los vínculos directos entre anfitriones y visitantes va a ser un factor fundamental y que además le va a agregar muchos valores psicológicos y humanos a la experiencia. Entonces, eso también habrá que trabajarlo, ¿no? La personalización de los servicios, es decir, estar muy atentos a las necesidades específicas de cada cliente, de cada turista, es una cuestión importante. Y dentro de esta personalización, pues contemplar como ejes transversales el manejo del estrés y la ansiedad, que es algo que todos necesitamos en este momento aprender a manejar, ¿no? Y creo que el espacio rural es un escenario maravilloso para poder generar estas formas de manejo del estrés, ¿no? Es un espacio terapéutico, entonces habrá que aprovecharlo. Y bueno, va a haber un repunte importantísimo de las experiencias del bienestar, que tengan que ver con el bienestar, ¿no? Físico, mental, espiritual. Entonces, bueno, pues habrá que también apuntar a ese tipo de servicios. Habrá una fuerte tendencia al consumo local y el apoyo a los negocios independientes. Eso es maravilloso, ver cómo de las cosas buenas que está dejando esta coyuntura es ver, por ejemplo, cómo el estar más tiempo en casa y el que la gente tenga también que buscar alternativas nos acerca de repente a la puerta de nuestras casas frutas, comida fresca, ¿no? De los poblados periféricos y cómo también viendo que los negocios locales están pasando mal, pues uno trata de apoyar. Entonces, creo que eso también es algo que el turismo rural podría tomar en consideración. El verano del 2020 nos está dando algunas pistas para comprender lo que está pasando. Aquí en México alguna gente ya empezó a viajar, pero como les decía en un principio, muy desafortunadamente están viajando
de forma irresponsable y un poco volviendo a lo mismo, ¿no? No hay no hay un cambio. Pero también es que la gente muchas veces creo que requiere de algunas directrices de la política pública, ¿no? Como una forma de también direccionar los límites, ¿no? De los viajeros en estos contextos de crisis. Entonces, si los mensajes también no son claros, no son, la información no es suficiente, pues a veces la gente no tiene los elementos para tomar buenas decisiones, ¿no? Y entonces lo que vemos es que sí ha habido un repunte pequeño, pero no muy responsable, ¿no? Y entonces ahí habría que trabajar también en cuáles serán estas nuevas coordenadas de viajar más adelante. ¿Y qué estrategias vemos o proponemos para el turismo rural en el contexto post-COVID, cuando esto acabe, ¿no? Bueno, lo más importante es restaurar los territorios, ¿no? Es decir, tener esta capacidad de empezar a reterritorializar y lo fundamental es no considerar en esa restauración del territorio a la actividad turística como una actividad única, ¿no? O como una panacea. No, claro que no. Esta restauración del territorio tiene que apuntar a que los escenarios rurales sean capaces de reconstruir su multifuncionalidad y la pluriactividad de sus habitantes y que con ello puedan tener la tranquilidad de que van a sobrevivir a estas y a otras crisis, como se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Que son 200.000 años, es bastante tiempo que hemos vivido, porque hemos tenido esa capacidad de adaptarnos. Hay que proporcionar información detallada, concisa y clara. Ahora, ya lo era importante para el turismo, ¿no? Pero ahora más que nunca, el turista requiere información detallada, información concisa, información clara. Será un turismo muy enfocado en las necesidades, en las preocupaciones del turista, ¿no? Y el turista no va a ser un agente pasivo, va a ser un prosumidor. Se va a involucrar más con lo que come, cómo come, dónde se hospeda, cómo se mueve. Entonces, bueno, hay que diseñar las claves para que esta coproducción del turismo pueda darse. Las articulaciones urbano-rural deben ser más creativas que antes, ¿no? Es decir, la manera en que acercamos a las ciudades al campo deben ser formas creativas. ¿Y a partir de qué? Pues aprovechando las plataformas que existen para conectarse y también aprovechando las historias detrás de los territorios, de los productos y de las personas, ¿no? Las narrativas eran importantes para restituir la experiencia turística. Habrá que apuntar a modelos de multifuncionalidad, pero también de complementariedad entre las actividades. Es decir, el turismo debe complementarse bien, no oponerse, no ser una fuente de tensión con las otras actividades. Y los territorios deben ser multifuncionales, porque, repito, esa es la forma de comprarles un seguro a los territorios rurales, ¿no? El que no dependan de una sola actividad. Y vean que en este momento de pandemia, cómo ha sido tan importante el campo, el papel de los campesinos y cómo pues debemos como sociedad nuestro mayor agradecimiento, infinito agradecimiento, porque pues gracias a ellos hemos podido alimentarnos con calidad y con bien, ¿no? Habrá que pensar en las comunidades burbuja también, es decir, ya a lo mejor esta idea del viaje masivo en grupos grandes, no, sino en grupos pequeños de amigos, de familia, donde tengamos
alguna certeza sobre el estado de salud de todos los que nos desplazamos, ¿no? De forma responsable, no controlar el estado de salud. Entonces, eso es importante. Y el papel del Estado será importante, ¿no? O sea, el turismo rural debe ser apoyado por los estados-nación de los diferentes países del mundo, con recursos, desde luego, para poder sostener a las empresas turísticas rurales, a los emprendimientos comunitarios también, pero también con políticas públicas, con acciones de promoción, de capacitación. La organización social es también un aspecto fundamental. El papel de la sociedad civil organizada es un aspecto muy, muy importante para la reconstrucción del turismo rural. Y en esto, bueno, están pues, las acciones que tengan que desarrollar las propias comunidades, ¿no? Y la importancia de que estén organizadas, pero también el papel del turista como ciudadano consciente y empático, y el papel también de todas las entidades no gubernamentales, asociaciones civiles, organizaciones que coadyuvan y se interesan por la actividad turística. ¿Cuáles serían las líneas hacia el futuro para el turismo? Bueno, creo que en 12 meses podríamos estar viendo recuperaciones a nivel local, ¿no? Incluso algún tipo de crecimiento, ciertamente, porque aunque no estemos de acuerdo, pues la demanda por los destinos de proximidad, rurales y de interior, va a crecer. Entonces, en 12 meses podríamos estar viendo cosas interesantes. Pero el turismo rural solamente creo que se va a recuperar al nivel que estaba en el mediano plazo, ¿no? Y con características diferentes. Aquí hay que considerar que tomará más tiempo porque hay muchos factores que van a determinar la recuperación del turismo internacional, que es pues obviamente la cuestión sanitaria, eh, pero también vamos a ver la cuestión económica, ¿no? Los factores económicos y las configuraciones políticas después del virus, ¿no? El virus tiene una fuerte dimensión biopolítica en la que también pues habrá restricciones entre países y algunas políticas, ¿no? Y vemos ejemplos, sobre todo en el continente europeo, que están aprovechando la coyuntura para pues redireccionar sus políticas turísticas, ¿no? Y sobre todo en países donde se venía produciendo, o en ciudades, perdón, donde se venía produciendo el famoso overtourism o sobreturismo, ¿no? Entonces, habrá que pensar en ese sentido que va a tardar un poco más. Lo importante también aquí es que no solamente se restaure el turismo y se reactive, sino que tanto prestadores de servicios como turistas seamos capaces de recuperar el profundo sentido que tiene viajar. Es decir, volver a entender, a redimensionar qué significa un viaje, qué sentido tiene, cuál es su acción social, cuál es su función espiritual, cuál es su función terapéutica en el individuo. Y entonces dejar de entender o de pensar que uno puede generar pues tales impactos, porque el turismo genera muchos impactos, ¿no? Tal huella ecológica de manera indolente, ¿no? Y de manera intrascendente. Entonces yo creo que también hay que revalorar esta oportunidad maravillosa que nos da la vida de movilizarnos. Y hay que dejar de trivializar las movilidades, ¿no? Entonces, eso será una coordenada importante. Las nuevas formas de turismo rural deberán basarse en la cooperación entre personas, pero también entre especies.
Es decir, que los mundos turísticos deben partir de relaciones entre humanos y de humanos entre objetos y seres no humanos también. Pero que quitando esa visión antropocéntrica, egocéntrica, sería importante eh, vislumbrar que esas otras formas de vida no humanas merecen también una convivencia digna y respetuosa, ¿no? Entonces, ahí es un nivel de comprensión de la cooperación más alto en el que el turismo debe cimentarse, ¿no? Este nuevo turismo. La experiencia de la ruralidad, más que como destino turístico, nos va a aportar una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida tiene que ver con una visión del mundo que puede aportar muchas claves para enfrentar esta y futuras crisis. Es decir, que el modo de vida rural va a ser un elemento experiencial para el turista, pero con el que se va a nutrir y pueden haber aprendizajes importantes para enfrentar esta y otras crisis. Sin duda lo que estoy mencionando aquí tiene un carácter utópico y ciertamente pues las inercias son grandes y muchas formas de turismo convencional, masificado van a continuar, desde luego. De eso depende también mucha gente, habrá que asumirlo y respetarlo, ¿no? Depende la vida y el ingreso de muchas personas. Sin embargo, creo que también tenemos una oportunidad de contar con nuevas formas de turismo, ¿no? Con desarrollar nuevas experiencias turísticas. Eso me parece muy prometedor hacia el futuro. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Y quiero agradecer la invitación gentil que me ha hecho Andrea Roque, una gran persona del turismo rural con un gran impacto con la labor que tiene. Quiero felicitarla y agradecerle y enviarles a todos ustedes que me escuchan un muy cordial saludo, deseando que estén bien, que estemos bien y que esto solo sea para algo mejor. Muchas gracias.